En la clase anterior conocimos las representaciones, de cómo vamos a hacer la representación del sujeto, ya conocemos la representación del núcleo, el modificador directo. Bueno, olvidé decirles que estudiaran el cuadro, pero me imagino que lo hicieron, ¿verdad? Porque cada una de estas clasificaciones tiene su representación y no son iguales, ¿verdad? Cada una tiene su representación. Entonces, ahí en el cuadrito que ustedes hicieron en la semana anterior, ahí está la representación de cada uno de ellos, ¿verdad? En el sujeto, el núcleo, el modificador directo, el artículo, el sustantivo, adjetivo, modificador indirecto, el enlace y la preposición, que todo eso lo aprendimos en la semana anterior. Yo creo que no tuvieron problemas porque la mayoría, sí hay algunas tareas que carecen un poco de algunas cosas de las que expliqué, pero hay otras muy buenas tareas que sí entienden perfectamente qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar en la página 186. Trabajemos en la página número 186. Diferencia entre la oración simple y compuesta. Ahí vamos a trabajar el día de hoy. No veo a Alejandro Joel, no veo a Esteban, ni veo a Johan. Para que vayan encendiendo sus cámaras. Diferencia Profe, entre... Mande. yo ya tengo mi cámara encendida. Pero no sé por qué a cada ratito se le da. Profe, Mande. profe, es que fíjate que mi cámara está mala. Ah, bueno, entiendo. Muy bien. Diferencia entre la Usted oración... a mí no me puede ver para nada, perdón, No, profe. sí, ahorita sí ya lo veo, pero al otro ratito se va. Ya, se queda así, sin nada. No lo hago a propósito, profe. Yo sé, yo sé. Solo le digo que no lo hago a propósito. Muy bien. Diferencia entre la oración simple y compuesta. ¿Recuerdas la diferencia entre la oración simple y compuesta? Espero que sí, ¿verdad? Es el número de sus predicados. Y cada predicado puede identificar por su número de verbos. Para un efecto más fácil, la oración simple presenta un solo verbo y un solo sujeto, y la oración compuesta presenta obviamente más de un verbo, ¿verdad? O también puede presentar más de un predicado. La oración compuesta, si aquí nos dice, es la que presenta más de un predicado, es decir, más de un verbo. Identificación de la oración compuesta. Para analizar este tipo de oraciones compuestas debemos seguir los siguientes pasos. Número 1. Señalar los verbos. Ejemplo. La ninfa eco. Cópienme la oración en el cuaderno. Así es como aprendemos mejor, copiando la oración en el cuaderno, porque el estudiante aprende haciendo, ¿verdad? Cópienme la oración. La ninfa eco. Ahí en su cuaderno. Tenía una voz preciosa, coma. La ninfa eco tenía una voz preciosa, coma. Pero nunca podía tomar la iniciativa en una conversación. Esa es la oración. La ninfa eco tenía una voz preciosa, pero nunca podía tomar la iniciativa en una conversación. Entonces, hacemos la primera clasificación de las oraciones, que es dividirla en sintagma nominal y sintagma verbal, recordando la tablita para representar de manera adecuada el sintagma nominal S.N, las dos mayúsculas, y el sintagma verbal S.V, las dos mayúsculas. ¿La tenemos? Solo hagan así para que no tengan que estar encendiendo cámaras. Ustedes hacen el gesto con la cara. Estemos listos. ¿Tenemos la oración dividida en sintagma nominal y sintagma verbal? O me avisan levantando la mano también. Cuando ya la tengamos lista. Muy bien. Ya. Perfecto.
Señalar los verbos. Es lo primero que vamos a hacer. Ya no vamos a empezar a sacarle artículo, modificador directo, modificador, bueno, el indirecto. Ya no vamos a estarle sacando, porque eso ya lo estudiamos en la clase anterior, ¿verdad? Si nos ponemos a hacer lo mismo, entonces nos vamos a estancar en lo mismo y no vamos a lograr avanzar. Entiendo que con la explicación de la clase anterior y con la serie de ejercicios que hicieron, entendieron bien esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, para identificar la oración compuesta, lo primero que vamos a hacer es señalar el número de verbos. Vamos a ver, ¿dónde estarían los verbos y cuántos son? La ninfa Eco tenía una voz preciosa, pero nunca podía tomar la iniciativa en una conversación. Sí, Soani. Los verbos son tenía y podía. Ajá. ¿De acuerdo con Soani? O encontramos alguno. Recuerde que estamos identificando oración compuesta y la oración compuesta no es la oración que tiene dos verbos. Ojo ahí, es la que tiene más de un verbo. Es decir, puede ser que tenga los dos que dijo Soani o puede ser que tenga algún otro u otros más. ¿Encuentra alguien algún otro verbo en esa oración? Porque es el paso número 1, señalar los verbos. Tomar. Tomar, excelente. Tomar. Ahí está. Entonces subrayen ahí en la que están haciendo en el cuaderno con otro colorcito de lápiz los 3 del mismo color. E identifican, haciendo uso de la tablita, cómo se identifica el verbo. Y si no está en la tablita, pues el verbo se identifica con V mayúscula. Los tenemos. Tenía, podía y tomar. Esta oración tiene 3 verbos. Ya la tenemos dividida en sintagma nominal, sintagma verbal y sabemos, ya reconocimos que la oración no es simple, ¿verdad que no? No, no es simple porque ya sabemos cómo identificarla. Esta oración no es simple ya que presenta más de un verbo. En este caso presenta 3. Número 2. Buscar el nexo que une las oraciones. Vamos a ver, Sofía. Con Sofía estuvimos trabajando esta parte y ella le entendió perfectamente. Vamos a ver. El nexo que une estas oraciones, estas dos oraciones. La ninfa Eco tenía una voz preciosa, pero nunca podía tomar la iniciativa en una conversación. El nexo o enlace, lo que hacíamos en la semana anterior. ¿Dónde está en esta oración? En pero. Pero, excelente, eso es. Ese es el nexo que une una oración con la otra. Y para identificarnos nos presenta otra oración que dice, pero vamos a trabajar con la anterior, pero nos presenta esta que dice, bueno, si quieren cópienla, si quieren copien esta otra oración, porque donde la vamos a ir delimitando, ahora nos está trabajando con esta otra, donde dice, Roxana estudia en Madrid, cópiela ahí, por favor, y sus padres viven en Guadalajara. Cópienme esta oración. Roxana estudia en Madrid y sus padres viven en Guadalajara. Bien, aquí no vamos a dividir sintagma nominal, sintagma verbal porque nos tardamos mucho. Solo vamos a identificar el nexo. ¿Dónde estará? Que no sea Alejandro Joel. ¿Dónde está el nexo en esta oración? ¿Scarlett? Y. Excelente. Porque el nexo, recuerde que es lo que une una oración con la otra. Aquí hay una oración compuesta, lógicamente, y el nexo es y. Ya lo encontramos. Ahora en la número 3 dice, delimitar las oraciones del enunciado. Cuando nos dice delimitar, quiere decir que en esa oración hay más de una oración. Entonces las vamos a delimitar. Aquí ahora nos está trabajando con la anterior. Nos está complicando porque nos está trabajando con 2 oraciones. Bueno, vamos a delimitarla. La oración número 1 es, la ninfa Eco tenía una voz preciosa. Esa sería la oración número 1. Pero, es el nexo,
Y la oración número 2, nunca podía tomar la iniciativa en una conversación. Si ustedes lo ven en el libro, se los presenta bien bonito, hasta con juego de colores. Ya delimitamos las oraciones. La ninfa Eco tenía una voz preciosa, oración número 1, pero es el nexo o lo que las une. Nunca podía tomar la iniciativa en una conversación, oración número 2. Ahora, en la otra, Roxana estudia en Madrid, oración número 1, y el nexo que las une, sus padres viven en Guadalajara, oración número 2. Si no está en la tablita, oración número 1 y oración número 2 se identifica como O mayúscula punto 1 o mayúscula punto 2. Así se identifica. Mayúscula la O y con el puntito. Es que la tabla se quedó corta porque no, o sea, sí fue buena la idea de la tabla, pero no lo ponen todo en la tabla. Hay cosas que no aparecen. Bueno, ya las delimitamos. Entendimos esta parte, cómo delimitamos las oraciones. ¿O tienen preguntas hasta Sí. acá? Si tienen preguntas, háganlas, por favor. Mejor que vayamos despacio y vayamos entendiendo a que vayan a quedar con la duda. ¿Sí entendimos cómo delimitamos las oraciones? Profe, ¿cómo se representa el nexo? No estaba en la tablita. Sí está. El nexo está en la tablita. Es que no me lo estudian. El enlace. ¿El enlace o el nexo? Ajá. No está. No hay nexo, profe. No está. No dice nexo. Ah, bueno, es que dice núcleo. Pero el nexo también es N mayúscula. Igual que el núcleo. N mayúscula. Así se identifica. Pero es que en la clase anterior lo identificamos como enlace. Enlace está en la tablita, también es E mayúscula, enlace. Ah, sí, ahí está. Por eso no lo identifica como nexo, porque con N mayúscula identifica el núcleo. Entonces, para no confundirlos, no lo identifica con N mayúscula, sino que lo identifica como enlace. Recuerde que el enlace y el nexo es lo mismo. Entonces lo identifica como enlace, que es una E mayúscula. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos Sí. a preguntar algo hasta aquí? Haciendo una retroalimentación, entonces, en nuestras oraciones ya sabemos identificar el sintagma nominal, sintagma verbal, además que sabemos representarlo, ¿verdad? Ya sabemos identificar el artículo, los verbos o el verbo, si solo tuviese uno. Ya sabemos identificar el enlace o nexo, cómo van unidas las oraciones. Y hoy aprendimos a delimitar oraciones. ¿Cómo las delimitamos? Pues haciendo uso de lo que las une, o sea, el enlace. Muy bien. Analiza de forma independiente cada una de las oraciones del enunciado. Roxana estudia en Madrid. Vamos a trabajar con la misma oración. Ahí nos aparece como sujeto y predicado, y nosotros ya sabemos que es sintagma nominal y sintagma verbal. Ahora, vamos a hablar un poco del núcleo. ¿Qué es el núcleo? Este no lo habíamos aprendido en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco del núcleo. Bueno, pues el núcleo es el que hace la función del sujeto en la oración. Es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Ese es el núcleo en la oración, es de la que se habla. En este caso, aparece en el sintagma nominal, por eso se llama núcleo nominal. Si el núcleo, que es el mismo que el sujeto, nunca olvide, el núcleo es el que hace la función del sujeto en la oración. En este caso, este núcleo aparece en el sintagma nominal, por lo tanto se llama núcleo nominal. ¿Cómo se representa? Con 2 N mayúscula. Vaya siguiendo el libro. En la medida que vaya siguiendo los ejemplos del libro, no va a haber ningún problema. ¿Entendemos hasta aquí el núcleo? Que va a ser el mismo que el sujeto, es el que hace la acción en la oración, y como aparece en el sintagma nominal, se llama núcleo nominal. Bien, en este caso, obviamente sería Roxana, ¿verdad? Ahora, el núcleo verbal.
lógicamente, el núcleo verbal, por eso se llama verbal, porque es El verbo. el verbo. Eso es. El sujeto hace la función de núcleo nominal y el verbo hace la función de núcleo verbal. Siempre, siempre el núcleo verbal va a ser el verbo. Entonces se representa NB. ¿Y el CL qué es? Ahí, para ahí vamos. Se representa entonces NB, quiere decir núcleo del verbo o núcleo verbal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Solo Soami me contesta. No he escuchado a Sofía, no he escuchado a Johan David, Alex sí me hace cara de que sí, Esteban participa bastante. Bueno, mientras no pregunten, entiendo yo que sí vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, ¿dónde estudia Roxana? En Madrid. En Madrid. Esto se llama entonces, ya sabemos que Roxana estudia, y esa es una oración completa, ¿verdad? Roxana estudia. Ella no trabaja, sino que estudia. Ahora, pero esa oración necesita un complemento, porque nosotros queremos saber dónde estudia Roxana. Entonces le añadimos a esa oración un complemento, que eso quiere decir, la primera C mayúscula quiere decir complemento. Y aparece un punto. Este complemento es circunstancial. ¿Por qué circunstancial? Circunstancial quiere decir que así como estudia en Madrid, podría estudiar en Italia, podría estudiar en Estados Unidos, podría estudiar en Honduras. Por eso es una circunstancia. Porque ella, en este caso, ella estudia en Madrid, pero podía estudiar en otro lugar, ¿verdad? Por eso se llama complemento circunstancial. ¿Y qué es lugar? ¿Qué es Madrid? Un lugar. Entonces, todo el complemento se llama complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? Y se representa C mayúscula, punto, C mayúscula, punto, L mayúscula. Complemento circunstancial de lugar. Le ponemos complemento a la oración porque nosotros queremos saber, ya sabemos que estudia, pero queremos saber dónde. Circunstancial porque puede estudiar en algún otro lugar, en este caso estudia en Madrid, y pues de lugar porque es el lugar donde él estudia. ¿Preguntas? No, bueno. Solo tenemos, ahorita solo hemos hecho la oración número 1. Nos falta la oración número 2 que delimitamos. ¿Alguien hablaba por ahí? ¿Te escuché, profe? Yo. Sí, diga. Yo entendí que es el núcleo nominal. Es el mismo El que núcleo verbal. El núcleo verbal serían sus padres. ¿O cuál? No. Porque parece que son vive. Ah, espéreme, Sofía, que todavía no hemos llegado ahí. Por eso voy despacio y le voy preguntando preguntas hasta aquí, hasta aquí. Todavía no me pregunté por la oración número 2. Todavía no me pregunté la oración número 2 porque no la he explicado. Estamos delimitando. Sí, el núcleo verbal sí lo expliqué. Recuerden que les dije que el núcleo verbal siempre, siempre es el verbo. Y el núcleo nominal, sí, ya lo entiendo. Y el núcleo nominal siempre, siempre es el sujeto. Espérenme, es que quiero que quede clara Sofía y después lo atiendo a ustedes. Es mejor que vayamos despacio, pero que vayamos entendiendo. ¿Vamos bien hasta ahí, Sofía? Bueno, entiendo que sí. Dígame, Esteban. Ok, tengo una pregunta. El complemento puede variar completamente, pero puede variar. O sea, puede ser otra cosa. Por eso es circunstancial. Por eso es circunstancial. No, refiero a que no el lugar, porque es complemento circunstancial del lugar, Sí, pero puede ser entiendo. complemento circunstancial de otra cosa. Claro, no de tiempo, por ejemplo, podemos, ahí podemos agregarle otro complemento a esta oración. Roxana estudia en Madrid a las 8 de la mañana. Entonces, tenemos un complemento circunstancial de lugar acompañado de un complemento circunstancial de tiempo. Eso es. Solo que en este caso no cabe, ¿verdad? No podemos decir que estudie en Madrid a las 8 de la mañana. Bien. Vamos entonces a la oración número 2.
Aquí nos hace referencia al modificador, que fue lo que trabajamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Del modificador directo. Que sí, entonces el modificador en la clase anterior se nos explicaba. De esta forma lo aprendemos mejor. Recordamos que el núcleo nominal siempre es el sujeto, el núcleo verbal siempre es el verbo. Entonces, el modificador puede ser un adjetivo, puede ser un pronombre o puede ser un artículo. Casi siempre, el modificador es un artículo, ¿verdad? Entonces, esto lo trabajamos en la clase anterior, que es sus, va a ser el modificador. Bien, entonces nos aparece, como recuerde que sus padres viven en Madrid, es la oración número 2, ya no me la divide como sintagma nominal y sintagma verbal, ni como núcleo nominal ni núcleo verbal, sino que le saca otras características, le saca el modificador. Ay, Dios mío, esta plataforma sí es terrible, ya me avisó que solo me quedan 10 minutos. Entonces, nos habla del modificador, en este caso que va a ser siempre un adjetivo, un pronombre o un artículo. Y sus padres, que es un sustantivo, entonces aquí nos habla del modificador del núcleo. ¿Qué va a ser en este caso? Los padres, ¿verdad? Porque recuerden que el núcleo siempre es el sustantivo. En la oración número 2, ¿cuál es el sustantivo? Los padres, ¿verdad? Entonces ese es el modificador del núcleo. En la oración anterior, porque los habla de Roxana, entonces ese es el núcleo nominal. En este caso, el sustantivo son los padres de Roxana. Ahí pudiera decir Felipe y Andrés. Entonces ese sería el modificador del núcleo, que siempre va a ser el mismo sustantivo, ¿verdad? Y ya nos aparece el núcleo verbal, que es el verbo, y nos aparece otro complemento circunstancial de lugar, que es vive en Guadalajara. Esa es la delimitación de esta oración. Sencillo no es. Yo les dije que este parcial no era tan sencillo. Si estuviésemos en la escuela, sí, porque haríamos una serie de ejercicios en pizarra, ¿verdad? Pero igual, por eso voy despacio, para que usted pueda preguntar lo que no entiende.